Prácticamente, no nomás la clase del día de hoy, la unidad en general, es cómo nosotros podemos compartir el Evangelio, cómo podemos llevar el mensaje de salvación a otras personas que lo necesitan. La forma en que nosotros podamos presentarlo, ¿verdad? Que muchas veces nosotros nos expresamos de que pues yo no sé hacerlo, no tengo palabras, ¿sí? Pero en realidad el Señor no exige tanto de nosotros más que tengamos un corazón agradecido delante de Él y dispuesto para poder servirle. Una misión con un mensaje. El punto principal, o la idea principal de esa clase dice, solo podemos tener una relación con Dios a través de Cristo. Y solamente a través del Señor Jesucristo. Podemos tener esa comunión con nuestro Dios. La aplicación para la vida nos habla de algo muy, muy importante. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Adelante, mi hermano. Dice así: imagina por un momento que vas caminando por una vereda cuando te encuentras con alguien que te pregunta qué camino debes tomar para llegar a determinada ciudad. Le contestas: para llegar a esa ciudad debes tomar este camino hacia el norte. El caminante enfadado te responde: eso me parece demasiado reflexivo. Quiero tomar cualquier camino y llegar a la ciudad. Sorprendido por la respuesta, le dices: la vereda hacia el norte es la única que llega a esa ciudad. No estoy siendo reflexivo, simplemente es la verdad. El hombre enojado se aleja por otro camino. Algo similar ocurre hoy en el plano espiritual. Dice, hay personas que se molestan cuando se les dice que hay un camino al cielo, el único camino que Dios ha provisto, Jesucristo. Y esto es una buena noticia. En esta segunda sección estudiaremos la bendición de tener una relación con Dios únicamente a través de Cristo. Prepara tu corazón y deja que Dios te hable por sus palabras. Amén, gracias, mi hermano. Entonces, de acuerdo a la aplicación para la vida, podemos notar que aunque se les notifica o se les informa o se les comparte de Cristo a las personas, en el corazón y en el pensamiento de las personas hay un sinfín de situaciones que vienen a sus vidas, que realmente no es que no quieran escuchar, sino que no se atreven a hacer cambios en sus corazones, en sus vidas personales. El ejemplo de la aplicación para la vida habla algo similar con respecto a lo que nosotros somos, ¿verdad? Se busca un camino, se les da la información y las personas pues realmente piensan que no es el camino correcto y toman sus propias decisiones. Y cada decisión que cada uno de nosotros tomamos muchas veces lleva a las consecuencias que nosotros, cómo es que vivimos nuestras vidas. Y realmente este ejemplo nos lleva a saber cómo es que nosotros también tomamos decisión en que escuchamos a nuestro Dios a través de su palabra y le obedecemos, o simplemente lo dejamos de lado y tomamos nuestras propias decisiones, perdón por la palabra, una vez más. Decidimos por nosotros mismos, pero tenemos que conocer a nuestro Dios. Tenemos que escuchar cuando se nos comparte el Evangelio. Y como dije al principio, la unidad nos llama a nosotros a que compartamos realmente a Cristo de una forma que las personas puedan interesarse, puedan escuchar realmente qué es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. En el libro de los Hechos que estamos estudiando, recuerden que toda la unidad va a estar basada en el libro de los Hechos. Hoy nos toca meditar en el capítulo número 3, a partir del versículo 12, y vamos a ir terminando hasta el versículo número 26. Hechos capítulo 3, versículos del 12 hasta el 26. Y vayamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que el Señor nos bendiga y en la lectura de su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios, esta mañana, Padre, porque nos bendices día con día en todas las cosas. Quedamos maravillados, Señor, de tu gran poder, de tu gran amor que nos tienes, Señor, porque provees a nuestra vida de lo que se necesita. Gracias, Señor, esperando, Señor, que cada uno de nosotros como hombres, Señor, podamos apreciar, Señor, de tus maravillas, de tu creación.
Gracias, Padre, porque el beneficio, Señor, somos nosotros. Gracias, Señor, porque nos bendices y nos fortaleces. No solamente, Señor, con tu palabra, sino también a través de tu obra creadora, Señor. Gracias porque a través de ella nos hablas, te manifiestas a nuestras vidas. Solamente ruego, Padre, que tú bendigas a mis hermanos, aquellos que te conocen, Señor, y te alaban, Padre, que tengas cuidado de cada uno de ellos. En cualquier situación que se encuentren o se presenten en sus vidas, Señor, sé con ellos, cuídalos, Padre. Fortalece sus vidas, su fe, su esperanza, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Oro, Señor, para que este día, al meditar en tu palabra, en esta clase del día de hoy, Señor, tu palabra llega no solamente a nuestra mente, sino también a nuestros corazones. Y, Señor, que inicie en nuestras vidas, Señor, un deseo de poder servirte, compartiéndote a las personas que no te han escuchado o no te conocen plenamente. Oro por esta iglesia, por nuestros siervos, Señor, en este lugar. Y te ruego, Señor, que nos bendigas a todos y a cada uno de nosotros. Oramos siempre dando gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hechos capítulo 3, versos del 12 al 15. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, quien vosotros entregáis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Amén. Gracias. Ahí en estos versículos el apóstol toca algunos temas, unos puntos que nosotros debemos detenernos y poner un poquito de atención realmente en lo que él nos quiere transmitir. Vamos a verlos adelante. ¿Alguien quiere leer, por favor, lo que es la explicación de la clase? Hace un par de años, mi esposa y yo llevamos a nuestro hijo al circo. Quedamos impresionados y completamente atónitos con algunas de las acrobacias que vimos. Estos hombres y mujeres han dedicado en algunos casos de su vida entera a dominar alguna habilidad especial, ya sea física o en la manipulación de objetos. ¿Cuándo fue la última vez que viste algo que te dejó atónito? Solo podemos imaginar cuánto maravillados estarían los judíos cuando se dieron cuenta del milagro sucedido en la vida del hombre que fue sanado. Estos versículos nos enseñan varias verdades importantes sobre la vida espiritual. Toda la gloria es de Cristo, versículos 12 al 13. Pedro y Juan no tenían intención alguna de que las personas los alabaran a ellos, de inmediato dirigiendo la atención hacia Dios y hacia su Hijo unigénito, Jesús. Dios había glorificado a Jesucristo por medio de la resurrección, y ahora ellos glorificaban a Jesús por el milagro que él había hecho usando a uno de los apóstoles. Toda la gloria es siempre de Cristo. Una señal del crecimiento espiritual es cuando hacemos las cosas para Él y para su gloria, como dijo Pablo. Porque habéis sido comprados por el precio glorificado, pues a Dios en vuestro corazón y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Nuestro pecado es algo grave, versículo 14. Si queremos entender lo hermoso de las buenas nuevas, el Evangelio, se necesita comprender la realidad de nuestra condición pecaminosa. Pedro fue directo con los judíos a recordarles la profundidad de su pecado por haber entregado y negado a Jesús. A veces podemos tener miedo de que la gente se moleste cuando les hablamos del pecado. Sin embargo, lo hacemos porque esa es nuestra condición antes de Cristo, pecadores sin esperanza. Efesios 2:12. Por lo tanto, no olvidemos que somos grandes pecadores,
con un gran Salvador. Con razón escribió el apóstol, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5. En la resurrección de Cristo hay salvación. Versículo 15. Jesús no se quedó en la tumba, sino que Dios lo resucitó de entre los muertos. Los discípulos eran testigos de esa verdad y lo proclamaron por todas partes. Esa verdad es la misma que hoy proclamamos, que la resurrección de Jesús es la promesa de vida para todo aquel que cree. Juan 11:26. El mensaje de la resurrección era parte vital de la predicación del Evangelio, una y otra vez. Los escritos del Nuevo Testamento nos lo recuerdan. Jesús ha resucitado. Esta gloriosa verdad nos llena de esperanza y valor para compartir con otros la bendita salvación por medio de la fe en Cristo. Amén. Quizás tú también, al igual que yo, te has sentido sorprendido por las habilidades de los acrobatas en el circo o por el talento impresionante de alguna deportista, pero todo esto palidece ante la gloria de la obra de Cristo, pues no hay nada más sorprendente que esto, que el Dios verdadero se haya hecho carne, haya vivido entre nosotros, haya cumplido perfectamente toda la ley y en obediencia haya muerto por nosotros, resucitado el tercer día y ofrecido una gran salvación a todo aquel que cree. Bendito sea Él. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Con qué empezamos en la explicación que el apóstol hace? Con la impresión que se llevaron los judíos en ese entonces cuando vieron a este hombre caminar. Aquí el punto principal es qué es lo que a nosotros nos sorprende en la vida hoy en día, que nos deja atónitos. Aquí el ejemplo que nos da el escritor de la clase es que cuando uno ya grande va a un lugar como esto en el circo y mira las acrobacias y todo eso, uno se queda maravillado, sorprendido de todo este tipo de cosas que dice uno, pues qué habilidad, ¿verdad? Cuánta elasticidad y todo lo que pueden dominar, nos queda sorprendido. Y esto nos sorprende a nosotros porque nos comparamos nosotros con esas personas, lo que podemos hacer y lo que nosotros no podemos hacer y lo que ellos sí pueden hacer. Cuántas cosas ellos dominan para poder hacer un espectáculo, ¿verdad? Esas personas en las cosas mundanas. Pero ¿qué con respecto a lo que nosotros podemos hacer para compartir a Cristo? Una, dos, cuando el Señor obra en las personas que no conocen al Señor, ¿cómo quedan las personas que no conocían? Por ejemplo, en el caso de este hombre cojo, que todo el mundo lo conocía, que tenía un defecto, ¿verdad? Que entra, después que lo miran los judíos en el recinto y que lo ven ya un hombre transformado, qué sorpresa, ¿verdad? Qué impresión. Así podemos hablar de personas hoy en día que no solamente tienen que ser con una discapacidad, pero qué clase de personas somos a veces, o sea, personas con algún defecto, con alguna adicción, personas con una forma de ser o forma de vivir, forma de comunicarnos. Porque tenemos todo tipo de defectos y pecados delante de Dios. No, a lo mejor no podemos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, a lo mejor no pecamos en todos los 10 mandamientos que le fue dado a Moisés, pero tenemos defectos delante de Dios. Por ejemplo, nuestra conducta, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, cómo nos comunicamos, la forma de hablar, léxico que usamos. Que eso muchas veces, mis hermanos, o impresiona a alguien como lo que hablamos y cómo nos expresamos, así como cuando eres un hombre en Cristo Jesús y tienes una forma de comunicar de una forma correcta y siempre buscas la mejor manera de expresarte, también impacta a las personas que te escuchan. Entonces, aquí el apóstol empieza hablando de cómo nos impactan las cosas en la vida en general, sean cuestiones materiales, sean cuestiones físicas, cosas de que hacemos, cómo nos comunicamos, cómo nos comportamos. Aquí el punto es este: ¿qué es lo que hace que el hombre cambie en la vida? El Señor Jesús.
precisamente dice, toda la gloria debe ser para el Señor Jesucristo. El apóstol empieza hablando acerca de cuando entra ahí, empieza hablándole a las personas y diciéndole, ustedes se sorprenden por lo que están viendo, pero ustedes están fijando sus vistas en nosotros, en Pablo y en Juan. Pero no es así, no somos nosotros los que realmente, a los que ustedes tienen que buscar su vista o poner su vista en nosotros, sino a quien deben ustedes de poner su vista es en el Señor Jesucristo. Pablo desvía la atención al momento, haciéndoles ver a las personas presentes en ese momento, es que es al Señor Jesucristo, al Señor Jesús a quien le debemos la gloria y la honra. Entonces, hoy en día lo mismo sucede, que nosotros tenemos que, cuando se comparte de las cosas del Señor, siempre darle la gloria y la honra al Señor, a nuestro Dios, que es lo que hizo el apóstol. Y en estos 2 versículos, viendo a esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Y esto es a lo que me refería. La gente siempre está visualizando todas las cosas, lo que se hace, lo que no se hace, y lo que se hace, cómo es que se hace. Nosotros tenemos un ojo clínico que también es muy selectivo y también a la misma vez juzgamos lo que está bien y lo que está mal, cómo se hace y cómo no se hace, o cómo se debería de hacer. Entonces, partiendo de esta actitud que nosotros como seres humanos tenemos, y no estoy diciendo que esté malo, sino que es por naturaleza pecaminosa que tenemos en nuestra vida, que así actuamos, que así reaccionamos. Pero estas cosas pueden ir cambiando nuestra vida, nuestra forma de vivir a través de los tiempos. Entonces, cuando Pablo habla acerca de esto, dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por vuestra poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dice, el Dios de Abraham, y luego ahora dirige su atención hacia al Dios que ellos mismos estaban estudiando. Recuerden que estaban en un recinto donde se estaba estudiando las escrituras dadas a Moisés. Entonces, era un lugar en donde no desconocían la parte de lo que eran las escrituras mesiánicas. Entonces dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacobo. Pablo hace esta referencia, mis hermanos, haciéndoles ver, ¿están ustedes estudiando y no conocen el poder de Dios? Dice, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. O sea, dirige la atención hacia Dios, pero a la misma vez les hace saber que ellos fueron los culpables de que lo que sucedió con la persona del Señor Jesucristo se haya hecho así. Además que estaba profetizado, pero realmente no era tanto, en este punto de la enseñanza, no estaba dando ese punto de que ya estaba profetizado y que esto iba a ser, no, sino que estaba enfocando la atención de los presentes acerca de lo que estaban viendo ahora ellos, y que no era obra de Pablo y de Juan, sino que era obra de parte de Dios, a través del Señor Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, de esta forma el apóstol quiere dirigir su atención de los presentes hacia el poder de Dios, no el poder de ellos, porque ellos no tenían poder de nada. Solamente su misión era compartir a Cristo, que eso es lo que estaban haciendo. Y a veces se tiene que hacer este tipo de cosas para que la gente ponga atención. Pues a veces sí, mis hermanos, porque es cuando la gente realmente se interesa en saber por qué ha habido cambios en algunas situaciones en la vida, ¿verdad? En este caso fue con este hombre. Pero cuando hay cambios en una persona que tiene un récord o un pasado pecaminoso o muy difícil, y luego lo miras tú hablando de Cristo, proclamando el amor de Dios, hablando a las personas de cómo el Señor lo ha salvado, mis hermanos, es algo que impacta a veces cuando vemos a alguna persona transformada. Y eso es lo más importante, de que estas personas que realmente se dedican a buscar y compartir a Cristo, eso es lo que nosotros en general debemos hacer, compartir a nuestro Dios.
dirigir la mirada de las personas hacia nuestro Dios. La gloria y la honra debe ser para el Señor Jesucristo, no para los hombres, siempre, en todo momento. Que nuestro enfoque sea siempre ese, compartir el amor de Cristo. El otro punto que aquí habla el apóstol Pablo es que nosotros somos pecadores. ¿Perdón? Pedro, sí. Habla de Pablo. Pedro. Es nuestra condición, pecadores. Y nos habla acerca de que nosotros como pecadores es algo que si nosotros no le ponemos atención en nuestra vida, si tú quieres ser salvo en la vida, si tú has escuchado, mis hermanos, nosotros como iglesia hemos escuchado que la salvación es eterna, si nosotros amamos al Señor y le obedecemos, ¿verdad? Y la gente en general, en el mundo entero, piensa que todos somos hijos de Dios. Entonces, ya lo hemos explicado, pero realmente, mis hermanos, tenemos que ser muy claros en esto. Somos pecadores y por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, que esa es la base principal. Entonces, si no concientizamos a los hombres, a la sociedad de que como pecadores no somos dignos de estar en la presencia de Dios, las generaciones venideras van a pensar que somos hijos de Dios y que Dios nos amará y que Dios nos va a tener consideración en todo y que nos va a aprobar todas nuestras conductas y formas de pensar. Y estas cosas no son así. Nosotros como personas tenemos que hacer muy claro que lo que es nuestra vida personal en el pecado tiene que ser cambiado. El Señor Jesús dio su vida en la cruz, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y no fue nada fácil. No fue nada fácil. Si eso fuera sido de que Dios nos va a amar todo el tiempo, entonces no hubiera sido necesario que el Señor fuera a la cruz. Pero si fue el Señor a la cruz, sufrió por nosotros, sufrió de muchas cosas, era para perdonar nuestros pecados. Entonces quiere decir que si el Señor pasó por mucha angustia, mucho dolor y fue clavado y hasta morir en la cruz por nosotros, quiere decir que nosotros tenemos que poner atención en eso, fijar nuestra atención en eso. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que eso es lo que nos habla el apóstol en el libro de Romanos, Pablo. Ese sí fue Pablo, en el libro de Romanos. Entonces quiere decir que el pecado del hombre no es cualquier cosa. Es algo para pensar, para meditar en nuestra vida. Y realmente rogar a Dios, cada uno de nosotros, rogar a Dios, si vamos a compartir en el Señor, que sea el Espíritu Santo el que redarguya en el corazón de las personas que nos escuchan, para que tengan un corazón receptivo, que puedan escuchar el mensaje que se les comparte. Los apóstoles compartieron a Cristo y ellos acuérdense que después de que el Señor ascendió y estuvieron ellos en el aposento alto, ellos estaban en oración constantemente. Es lo que tenemos que hacer nosotros también, orar a Dios. Y si nuestra misión es compartir de Cristo, antes de compartirlo tenemos que nosotros tener ese encuentro con el Señor en la oración, en todo tiempo, para que cuando nosotros trabajemos en la obra de compartir al Señor, mis hermanos, el Señor sea el que a través del Espíritu haga la obra en las personas que lo escuchan. Va a haber muchas personas que realmente no van a querer saber nada de antemano, pero mis hermanos, con las personas que se salve, que usted comparte y realmente tenga un encuentro con Cristo, dice la palabra del Señor que hay fiesta en los cielos por un alma que se arrepiente, ¿verdad? Entonces, realmente las almas son tan valiosas delante de Dios, mis hermanos, que el Señor las considera una joya en sus manos, que el Señor la valora tanto el alma ganada para su reino, así como el trabajo que usted y yo podemos realizar en su nombre. Tan importante es lo que hicieron los apóstoles con este hombre que tenía un defecto, que los hombres se quedaban maravillados con las cosas materiales, pero también el Señor se glorificaba a través del trabajo misionero de los apóstoles. Muchas cosas hicieron los apóstoles y gracias a Dios porque ellos han sido considerados pilares de la iglesia primitiva, ¿verdad? Fortaleza para la enseñanza que todos y cada uno de nosotros debemos valorar
para nuestra vida, en el crecimiento del Evangelio. Otro punto que toca aquí el apóstol es acerca de la salvación. Qué importante es la salvación. Dice, Jesús no se quedó en la tumba, sino que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y esa es la mejor noticia que podemos tener nosotros. Que no solo, como hoy en día vemos una persona que fallece y va a la tumba y nos quedamos con un dolor y muchas cosas de este tipo que ya conocemos. En el Señor Jesús no. Gracias a Dios que el Señor encontró gracia delante de su Padre Celestial, que lo levantó de los muertos y lo tiene en su presencia. Entonces quiere decir que las promesas que el Señor Jesús hizo para cada uno de nosotros no fueron en vano, ni son en vano para hoy en día cada de su comunidad. La comunidad que ama al Señor, para su pueblo. Que esas promesas todavía son activas y son válidas hoy en día. El Señor obra y sigue obrando a través de su pueblo, a través de sus hijos. No solamente allá en aquellas tierras de Palestina, aquellas tierras donde se realizaron todo ese tipo de cosas, sino que en el mundo entero. Recuerde que el Señor hoy está presente en todas partes y está en tu corazón y en mi corazón. Y puedo estar en el corazón de las personas que no le conocen, aquellas nuevas personas que vienen a los pies de Cristo. Hoy proclamamos que la resurrección de Jesús de Jesús es la promesa de vida para los que creen en Él. Juan 11:26. ¿Qué nos dice el libro de Juan 11:26? Les he pedido todo el tiempo que traigan sus Biblias para que, aparte de la clase, tengamos de poder comprobar, mis hermanos, lo que nos dice nuestra clase. Juan 11:26. Hablando de las promesas de vida que el Señor nos da. ¿Alguien lo tiene? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén, gracias. ¿Qué es lo que a nosotros como personas tenemos el deseo de nuestro corazón? Vivir eternamente. Pero ¿qué dice al principio? Todo aquel que en mí cree. Si no creemos en el Señor, ¿cómo vamos a tener vida eterna? Ahora, como requisito, mis hermanos, tenemos que entender que no es que el Señor nos ponga reglamentos. Lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos un encuentro con Él y que no tiene que ser exactamente el día que nosotros moramos. Quiere que lo conozcamos aún hoy en día, que usted goza de vida y salud. Cada día que usted abre sus ojos en la mañana y mira la luz del día, es una bendición. Y realmente es que lo que el Señor hace, por ejemplo, como el día de ayer, esta tormenta que pasó el día de anoche, es algo maravilloso para nuestra vida, porque a través de todas estas cosas el Señor prepara los escenarios, prepara los tiempos. Tal vez hoy pueda ser algo molesto, pero realmente, así como a veces la temperatura, como el frío, tal vez pueda ser molesto en su momento por nuestras actividades o nuestras situaciones que vivimos, pero mis hermanos, Dios está obrando, está trabajando en su obra, en lo que Él creó, lo está preparando para que nosotros podamos vivir y podamos disfrutar de lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Entonces el Señor en todo tiempo quiere que nosotros lo conozcamos, conocerlo al Señor, podamos tener vida eterna. También nos dice que el Señor resucitó, y eso es una verdad bastante grande. En el versículo nos dice, versículo 15, y llamaste al autor de la vida que Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. O sea, aquí el apóstol está diciendo, ustedes lo mataron, pero nosotros como testigos, como discípulos de Él, como personas que estuvimos con Él, damos fe y testimonio de que Él no está en la tumba, que Él resucitó y está en la diestra de Dios Padre, vivo, y ya cumpliendo las promesas que nos hizo. Entonces, este tipo de situación, mis hermanos, tenemos que compartirlas con las personas para que lo entiendan, que no es un libro histórico, sino que las promesas que están en este libro son verdad y son para hoy en día, están activas hoy en día, no están caducadas las promesas. Dios sigue obrando, sigue dándonos grandes promesas para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué nos puede sorprender en nuestra vida? ¿Qué cosas nos sorprenden?
pues que realmente el Señor hace cambio en nuestros corazones. Aunque nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo, aunque nosotros hemos leído su palabra, mis hermanos, a través de los años, conforme nosotros vamos viviendo experiencias, vamos adquiriendo experiencias y nuevas cosas en nuestra vida, el Señor no deja de sorprendernos. Aún a nosotros que leemos su palabra, nos sigue sorprendiendo lo maravilloso que el Señor fue y ha sido. Yo me estoy imaginando porque ahora con ese evento que fueron, yo no sé a dónde, y que vieron la tierra de lejos. Okay. De plano yo creo que yo no lo hubiera podido manejar. Y allí es donde empieza uno a pensar de veras el poder de Dios, porque si alguien ya fue y vio eso, nosotros lo que vemos aquí es como leyó el hermano que los eventos en ese circo y todo, nos maravillamos de poquitas cosas, pero es de veras que es algo bien impresionante lo que el Señor ha hecho. Dios nos habla en todo momento. Algunos tienen la oportunidad de poder comprobar la existencia de Dios y su presencia de alguna forma. Otros no tenemos ese privilegio o esa fortuna, pero lo tenemos, ¿saben cómo? Los años que hemos vivido, las experiencias que hemos vivido. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido o hemos pensado, si mis padres hubieran hecho lo que yo estoy haciendo ahora, o hubieran hecho cambios en sus vidas, hubieran gozado de mejor vida? ¿Sí? Y es verdad. A veces pensamos, no, pues a mis padres les faltaron estas cosas por hacer y nosotros necesitamos cambiar. Mis hermanos, somos bendecidos porque el Señor a través de esas cosas que recordamos y que hoy que nosotros vivimos en bendición, mis hermanos, es porque el Señor ha sido benévolo con nosotros. Y eso es lo que nos sorprende, que el Señor sigue obrando, nos sigue mostrando que Él está con nosotros. A veces, no digo a veces siempre, no valoramos Exacto. lo que Dios ha hecho en cada uno de nuestras vidas. Si retrocedemos un poco y nos veamos unos cuantos años antes de convertirnos, cómo vivíamos, qué hacíamos, qué no hacíamos, Exacto. qué era para nosotros disfrutar de la vida. Y ahora, convertidos a Cristo, nos vemos a nosotros resultados, nuestra manera de vivir, y la consideramos muchísimo, 1000 veces mejor. Amén. Al menos, eso pienso yo y así lo creo. Porque Dios me sacó de una vida que para el resto del mundo no era mala. Porque yo nunca fumé, nunca he bebido, tomado droga, nunca fui borracho, pero tenía otras cosas que me arruinaban la vida. Y cuántas veces, yo me acuerdo, le prometía a la mamá de mis hijas, se acabó nomás, que va, al mes, 2 meses estaba en lo mismo. Entonces, cuando uno ve eso, y lo vemos ahora. ¿Qué dice? Qué gran cambio, ¿verdad? Te quedas sorprendido. Simplemente con la mamá de mis hijas solo viví 9 años con ella en cuanto a habernos convertido. Porque ella murió temprano, pero viví 9 años después que nosotros dos nos convertimos, antes era un desastre. Hasta que me convertí, después atrás de mí fue ella y fue, mire, una cosa como que cayó en un engranaje. Y la vida cambió. Y fueron 9 años de felicidad tranquila. Amén. Ahora yo, con mi morena, 24 años casado, y es una vida feliz. Completamente diferente. ¿Pero quién ha hecho ese cambio? Claro. Es el Señor en nosotros. El Solamente. Espíritu de Dios en nosotros. Y eso es el poder de Dios. Maravilloso. Hechos capítulo 3, 16 al 20, dice la palabra del Señor: y por la fe en su nombre a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Interesante, ¿verdad?
¿Qué está haciendo el apóstol aquí? Compartiendo a Cristo y llamando al arrepentimiento, ¿verdad? Y es interesante porque algo tan sencillo, algo tan práctico, como por ejemplo, que empieza el apóstol hablando acerca de que ustedes hicieron esto, pero gracias a Dios las cosas no se quedaron ahí, las cosas cambiaron y fueron diferentes. ¿Alguien quiere leer lo que es la parte de la clase? Perdón, lo hice sin querer. Varias veces he dicho estas palabras. Por ejemplo, le pedí perdón a mi esposa cuando hice algo que la lastimó, incluso si no fue mi intención hacerlo. Mi responsabilidad con mi esposo es pedir perdón, corregir la falta y procurar no repetirla. Algo similar es lo que Pedro les dijo a sus hermanos judíos en este discurso en el templo. Los siguientes versículos nos ayudan a comprender mejor el mensaje de salvación y el deseo que Dios tiene para con todos nosotros. La fe en Jesucristo trae sanidad, versículo 16. El hombre sanado había recibido completa sanidad por medio de la fe en Jesús. Pedro quería que sus compatriotas supieran que la fe es que en Jesús trae sanidad tanto física como espiritual, de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando hablamos de Cristo con otros recordemos esto. El único que puede traer sanidad a nuestra alma es Jesús. Esta sanidad sucede por medio de la fe y esta fe es un don gratuito. Efesios 2, 8 y 9. Cuando Dios salva a una persona, trae a su corazón completa sanidad, pues la obra que Dios hace en el corazón llena de fe es una obra completa. La muerte de Jesús fue el plan de Dios, versículos 17 y 18. Los judíos habían actuado en ignorancia, pues mandaron crucificar a Jesús sin entender por completo lo que hacían. Lucas 23, 34. Aunque eso no excusaba su pecado y su comportamiento, Pedro demuestra la gracia de Dios al asegurarles que todo lo que Jesús padeció había sucedido por el plan de Dios. Si el Antiguo Testamento ya profetizaba los padecimientos de Cristo. Por lo tanto, la muerte de Cristo fue lo que Dios usó para traer perdón y salvación a la humanidad. Esto mantiene la tensión bíblica entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios en lo que Él hace. Amén. El perdón de pecado es el deseo de Dios. Versículo 19 y 20. Dios tiene corazón benevolente para con sus criaturas y desea su salvación. Segunda de Pedro 3:9. El arrepentimiento es un cambio de mente y actitud, y la conversión tiene que ver con dar la vuelta y regresar. En este contexto tiene que ver con volverse a Dios. Ese volverse ocurre al poner la fe en Cristo. Pedro ya había mencionado la importancia de la fe y aprendemos que lo que Dios desea es que el ser humano crea en Cristo, se arrepienta de sus pecados y se convierta al Salvador. ¿Y qué hará Dios? Perdonar los pecados y traer refrigerio al alma. No solo eso, sino que en la salvación Cristo mismo viene a morar en el corazón del creyente. Efesios 3:17. Qué hermoso es saber que aunque somos responsables de nuestro propio pecado y merecemos la condenación, Juan 5:24, por medio de Jesús Dios ha efectuado el perfecto plan de rescate en la vida, muerte y resurrección de Jesús, y a través de la fe en su obra recibimos un gran y preciosa salvación. Esta salvación se nos concede no porque somos buenos, no porque seamos buenas personas, pues antes de Cristo éramos rebeldes a Dios, Tito 3:3, sino más bien porque tenemos un Dios amoroso y lleno de misericordia,
que decidió salvarnos por su amor incomprensible para con nosotros. Glorioso Evangelio. Amén. ¿Qué quiere decir evangelio? Las buenas nuevas. Por eso dice aquí al último, glorioso evangelio, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante que podemos compartir? ¿Verdad? El amor de Cristo, el amor de Dios para nosotros. Entonces, decíamos la semana pasada que este milagro que se realizó en este hombre fue por obra y gracia solamente de nuestro Dios, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo. Pero también se requería que este hombre tuviera fe. Él necesitaba una ayuda económica, pero cuando mira a los ojos del apóstol, y lo compartíamos la semana pasada, no solamente buscó la ayuda económica, sino que buscó también sanidad. Pedro pudo ver en el corazón de este hombre que realmente tenía esa necesidad más apremiante. Lo físico era tanto pues, satisfacer su necesidad de hambre, ¿verdad? Pero lo que por muchos años venía padeciendo era su incapacidad para poder caminar. Que eso es lo que a él le venía pues, preocupando por muchos años. Pedro lo pudo mirar. Y pudo notar que en este hombre se necesitaba fe. En los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de muchas obras y muchos milagros que el Señor Jesús realizó. Pero si somos observadores en cada uno de esos milagros, mis hermanos, se necesitó que cada uno de ellos mostrara fe para que la obra, el milagro se realizara. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener ese conocimiento de que si buscamos un milagro, una bendición de parte de Dios, realmente somos nosotros los que tenemos que empezar, iniciar que el milagro se pueda realizar. Cuando dejamos las cosas en las manos de Dios, pero creyendo que el Señor va a obrar, el Señor bendice. Tal vez no en el momento, tal vez no en el tiempo, o en el tiempo que es lo mismo, tal vez no de la forma en que nosotros lo estamos deseando, pero el Señor va a obrar. Amén. En su tiempo, mis hermanos, nosotros pedimos cosas que queremos que se realicen ya en el momento, pero el Señor no tiene esas intenciones que nosotros tenemos. El Señor obra a través de los tiempos, a través de los años. Y no porque el Señor no quiera bendecirte o bendecirme, sino porque el Señor quiere preparar tu corazón para que realmente reconozcas que realmente la obra fue hecha por parte de Él. Miren, mis hermanos, si Dios obrara en el momento que nosotros le pedimos, créame que no apreciaríamos lo que el Señor hace para nuestra vida. Porque todo se nos va a dar. Y es como los jóvenes hoy en día. Que hoy en día, mis hermanos, a los jóvenes se les concede todo lo que ellos quieren. La tecnología, los placeres, los gustos. Pues ellos lo van a recibir con gusto porque es lo que quieren. Pero impónganle reglas, compromisos, responsabilidades. ¿Lo querrán? ¿O lo queremos? Cuando Dios nos pone este tipo de situación. Nos es muy difícil, mis hermanos, que nos pongan reglas y compromisos por cumplir. Muchos de nosotros ya somos avanzada de edad, ¿verdad? Con todo respeto lo digo, y con el amor de Cristo. Pero gracias a Dios que a través de los años el Señor nos ha mostrado que lo que era angustia para nosotros cuando teníamos 30, 40 años, preocupaciones de cómo voy a hacer estas cosas para nuestra vida en el futuro, cómo voy a sobrepasar por estas situaciones, mas sin embargo hoy lo mira de lejos. Dios bendijo, no en el momento que nosotros lo queríamos, pero en su momento lo hizo, y hoy podemos disfrutar de esa gran bendición de que el Señor nos ha concedido el tiempo, la vida y la salud. ¿Qué decir? Sí, cuando somos jóvenes todos creemos que tiene que ser así, que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Cuando ya tenemos un encuentro con Cristo, entonces es cuando empezamos a
a pensar de veras que el Señor fue bueno conmigo. Yo lo puedo decir por experiencia, platicando con mi hermana esta semana, las dos coincidimos en eso, de que mientras fuimos jóvenes hicimos, como tú dices, todo lo que queríamos o lo que podíamos hacer, pero creíamos que todo era tan normal y así podía, y no le dábamos la importancia que debía tener hasta que recibimos el Espíritu Santo y que ya el Señor nos abre los ojos del entendimiento y el Espíritu hace su trabajo. Entonces personalmente yo reconocí de veras que el Señor ha sido bueno conmigo, porque si me voy para atrás, viendo todo lo que hice y lo que no hice, y el Señor me perdonó y ahora estoy bien con Él. Amén. Y todo esto se resume a tener fe en el Señor, en nuestro Dios. En ese caso fue la fe que este hombre tuvo para poder recibir este gran milagro. Pero la fe no solamente se limita a sanidad física, también la sanidad espiritual, que es en la que nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos en nuestro corazón. Ser sanos espiritualmente es lo que muchos de nosotros padecemos. Dice el escritor de nuestra clase, dice, el único que puede traer sanidad a nuestra alma es Jesús. Dice la palabra del Señor, dice, esta sanidad sucede por medio de la fe, y esta fe es un don gratuito de parte de Dios. Y no lo dice Pablo en su carta a los Efesios. Dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la fe proviene a través de esto, que el Señor nos... La fe no es nuestra. No es nuestra, exactamente. Pero nos la da. Amén. Dice, por fe, lo que dijo ahorita Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras. Exacto. Entonces, esto lo recibimos de parte de Dios. Ahí hay un versículo muy importante que lo leyó y es Hechos 3:19. ¿Qué dice ahí? Así que arrepentidos y convertidos. Muchos de nosotros o muchas personas se arrepienten, pero no se convierten. Y las dos van juntas. Hay que arrepentirse, pero a la misma vez convertirse ¿a qué? Al Señor. A Cristo. Muchos di que nos arrepentimos, pero queremos seguir en la misma vida, no nos convertimos al Señor. Amén. Y creemos que convertirnos es a una religión, no, es a Cristo. Amén. Ahora, otro punto importante que habla el apóstol es que realmente es que la muerte del Señor Jesús fue el plan divino de parte de Dios, fue el plan divino. Aquí el apóstol empieza primeramente concientizando a los presentes, así como a los líderes religiosos de ese momento, diciéndoles que por causa de ellos el Señor Jesucristo fue crucificado. Les hacen saber que ustedes fueron culpables de que estas cosas sucedieran. Pero también les hace ver otro detalle, que todo lo que Dios padeció, que el Señor Jesús padeció, estaba profetizado, ya estaba establecido por parte de Dios, que esas cosas iban a suceder así, ¿verdad? Entonces, como segundo punto es eso, que realmente el plan de Dios se estaba cumpliendo. Y como tercer cosa es que por lo tanto, la muerte de Cristo fue lo que Dios usó para traer perdón y salvación a la humanidad. O sea, el punto es, si el Señor Jesús no hubiera muerto, no hubiera hecho la obra expiatoria a favor de nosotros, nuestra salvación no se hubiera sucedido, ¿verdad? Entonces, si el Señor no hubiera ido a la cruz, conforme a los planes de Dios, pues nosotros no hubiéramos hecho ningún cambio, no hubiera un cambio en nuestras vidas. Como tercer punto, nos habla acerca de que a través de eso el Señor nos perdona. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos culpables por estos hechos? Cuando recordamos la muerte del Señor Jesús, nos sentimos a veces con situaciones de que ¿cuánto sufrió el Señor por mi culpa, por mi causa? Tal vez, como hemos dicho en clases, que no fuimos los romanos
los que lo azotamos, los que lo injuriamos, los que lo clavamos en la cruz, los que lo escupimos y tantas cosas que le hicieron al Señor. No, tal vez nosotros no fuimos eso. Pero ¿qué con nuestras actitudes? Si el Señor padeció en la cruz por usted, por mí, ¿qué con nuestras actitudes? Seguimos haciendo lo mismo. ¿Seremos diferentes a ellos? Por supuesto que no. Entonces, eso es todas las cosas que el apóstol hace mención de que nosotros tenemos que tener conciencia de nuestra vida. Ahora, por último, la responsabilidad que tenemos nosotros delante de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios? Amarlo, escuchar su palabra y obedecerlo. Aparte de darle gloria a mis hermanos, porque déjenme le digo, hace un momento puse el ejemplo de los hijos. A un hijo, mientras tú le das lo que necesita, te quiere. Y el día que le pones reglas, compromisos, responsabilidades, todo este tipo, a veces hasta te odian. ¿Cierto o no es cierto? Me acuerdo lo que estaba diciendo la hermana, que dice que en la juventud uno hace muchas cosas, pero se nos enseña un sentido de responsabilidad. Exacto, sí. Exacto. Por experiencia, que en el tiempo de nosotros no había tanta alcahuetería con los muchachos. Se les disciplinaba y se nos corregía y se nos enseñaba a tener ese sentido de responsabilidad para con las cosas que se hacían en el hogar. Ok. Esas son cosas que se nos enseñan hoy en día y que nosotros hoy, por nuestra edad, lo entendemos y lo comprendemos. Pero no deja de que nosotros, aún en nuestra edad, seguimos aprendiendo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que seamos fieles delante de Dios. Fieles en muchas de lo que el Señor nos pide. ¿Y cuál es una de las cosas, por mencionar alguna de ellas, de la fidelidad? A ver, dígame. De las tantas cosas que el Señor nos pide. Una de ellas es leer su palabra. Obediencia, mis hermanos. Eso es parte de la obediencia, porque Él nos dice que leamos, que aprendamos, que escudriñemos. Lo hacemos. Y después que ya la leímos, porque de qué me sirve que sea toda la Biblia, saber toda la Biblia y no hacer nada. Prefiero saber un versículo y aplicarlo en mi vida diaria. Sí. Y eso me trae madurez. En la obediencia, mis hermanos, viene la madurez. En la obediencia y el ser responsables viene el darle la gloria a nuestro Dios. Ahí empieza nuestras grandes responsabilidades. Por último, una de las cosas que nos habla el apóstol es que el perdón de los pecados es el deseo de Dios. Realmente nuestro Dios nos habla que el Señor nos ama y es benevolente, como dice aquí, y nos invita a que le oigamos, le busquemos, le amemos. Él nos busca con un corazón amoroso, siempre paciente, siempre con el mejor deseo para nuestra vida. Segunda de Pedro capítulo 3, 9 nos dice: y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es, que Él está dándonos el tiempo. Pero cuidado, mis hermanos, no tardemos porque pensamos que Dios está jugando, que Dios no se fija o que nos va a dar el tiempo que nosotros queramos. No. Él está dándonos el tiempo. ¿Y sabe para qué? Porque si nosotros no obedecemos y vamos diciendo: Señor, yo te amé y en tu nombre eché fuera demonios y hablé a otras personas, pero no te conozco, dice el Señor. No te conozco. ¿Y por qué cree que el Señor nos puede decir que no nos conoció? Porque supimos mucho de la Biblia y hablamos de ella, pero no lo tuvimos en nuestro corazón. No lo tuvimos en cada uno de nosotros, que dice que procedamos al arrepentimiento. ¿Verdad? Una cosa es acumular sabiduría, sapiencia, pero otra cosa es retener en nuestro corazón las cosas que el Señor quiere que nosotros le conozcamos. Dios nos ama, pero desea que usted y yo, mis hermanos,
no pensemos que Dios nos está dando el tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Nos está dando tiempo para que nosotros lo busquemos realmente. Dice, perdonar los pecados trae refrigerio al alma. No solo eso, sino que en la salvación Cristo mismo viene a morar en el corazón del creyente. Realmente esto es bien importante. Cuando nosotros ya tenemos ese encuentro con Cristo, el Señor viene a morar en nuestro corazón y nos empieza a mostrar realmente quién es Él. Efesios capítulo 3 es una de las citas bíblicas, mis hermanos, de mis favoritas. Si usted también quiere hacer suya, está invitado a que lo tenga. Efesios capítulo 3. A ver, permítame. Colosenses, permítame. Que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Amén. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Miren, mis hermanos, esta porción de la Biblia, para mí le digo que es muy importante y de las más favoritas, es desde el versículo 14 hasta el 21, porque es una declaración del apóstol Pablo como de que realmente tenía esa conexión plenamente con el Señor y cómo Dios le había estado mostrando realmente del gran poder que Él tiene y de los alcances que puede tener cuando nosotros le amamos. Dice desde un principio, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, al quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Qué habla aquí el apóstol de todas estas cosas? Que su relación con el Señor a través de los años le ha permitido mostrar mucho en la vida de lo que es en general todo lo que es la existencia del ser humano, del conocimiento, de la preparación, del crecimiento espiritual en todos los ámbitos de la vida. No solamente físico, sino también espiritual, que ya lo dije, pero comprender, como dice ahí, la altura, la anchura, la profundidad. Nosotros no tenemos una plena conciencia general de lo que es el poder de Dios. Aquí el apóstol lo está diciendo, de lo que me estoy perdiendo o de lo que pudiera yo conocer cuando el Señor me lo pueda mostrar plenamente, de lo grande que Él era, ¿verdad? Y eso es importante, de que nosotros tengamos plena conciencia de lo que era nuestro Dios. Por eso lo importante es tener fe delante de Dios, buscar borrar nuestros pecados delante de Él, rendirnos a los pies de Cristo, que es lo más importante para nuestras vidas. Dice, qué hermoso es saber que aunque somos responsables de nuestros propios pecados y merecemos la condenación, Juan 5:24, por medio de Jesús, Dios ha efectuado el perfecto plan de rescate en la vida, muerte y resurrección de Jesús. A través de la fe en su obra, recibimos una gran y preciosa salvación. Pero esta salvación, ¿cómo puede llegar a nuestra vida? A través de la fe, a través de conocer a nuestro Señor, conocerlo plenamente y realmente tener ese encuentro con Cristo. Amén. Ya vamos a terminar, ya se nos va a acabar el tiempo. Hechos capítulo 3, 24 al 26. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días.
vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Y aquí termina el apóstol diciéndoles: cambiemos, hagamos cambios en nuestra vida. Nos creemos religiosos, más que nada somos religiosos, porque conocemos mucho de las Escrituras, pero realmente en nuestro corazón no ha habido un cambio en muchas de las ocasiones. Y eso era la muestra de los religiosos de la época del Señor Jesús y de la época de los discípulos, porque ellos enseñaban mucho, pero ellos no reconocían al Señor Jesús como el Mesías prometido. Fue por eso que el apóstol Pedro, en este discurso con los hombres en este recinto, les hace saber: fueron ustedes los que crucificaron al Señor. Sin embargo, el Señor que ya resucitó y está a la diestra de Dios Padre, es el que obra hoy en día todavía. No es algo pasado, ni pasará, sino que es vivo, ¿verdad? Está vigente las promesas que el Señor hizo a tu vida y a mi vida. ¿Y cuáles son estas, mis hermanos? Muchas de las cuales nosotros podemos gloriarnos, podemos vivir en las cosas que nuestro Señor nos dio. ¿Qué nos dice a principios de nuestra clase? ¿Alguien lo quiere leer? Y mire cómo el hombre, por más estudiado y preparado que esté, llega a una conclusión. A ver, ¿qué nos dice el escritor? ¿Alguien lo quiere leer? Sí, adelante. En el libro Sciences, Peter Stone hizo un cálculo estadístico sobre la posibilidad de que Jesús cumpliera 8 de las profecías que se hicieron sobre él. Si bien Jesús cumplió decenas de profecías, tipos paralelos y alusiones, ¿sabes a qué conclusión llegó Peter Stone y su equipo? La probabilidad de que una sola persona cumpla 8 profecías al azar es de 1 entre 10 a las 17. 1117, léase 10 seguidos de 17 ceros, eso es una entre 100,000 billones. Stoner dijo que sería como cubrir todo el estado de Texas con monedas de dólar hasta medio metro de altura. Marcar una de ellas, mezclarlo todo bien y pedirle a alguien con los ojos vendados que saque esa moneda en el primer intento. Increíble. En este pasaje Pedro nos habla de cómo el Mesías prometido era el cumplimiento de múltiples profecías. Estudiemos juntos esta asombrosa verdad. Amén. La Biblia dirige a nuestra mirada a Cristo, versículo 24. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento vemos profecía de Jesucristo. Moisés habló del ver Hechos 3, 22 y 23, y el libro de Samuel también, segunda de Samuel 7, 12, 14, y así en el resto de la Escritura, toda la Biblia se señala hacia Cristo. Él es el sacerdote perfecto, el profeta por excelencia y el Rey eterno. Muchas veces leemos la Biblia con una serie desconectada de historias, pero no debemos leerla así. Más bien hay un que une cada libro, cada capítulo, cada versículo. Jesús. El pacto de Dios es firme, versículo 25. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Cuando Él promete algo, lo cumple. Dios le había prometido a Abraham que un descendiente suyo traería bendición a todas las familias de la tierra. Ese descendiente es Jesús, y por medio de él podían encontrar salvación, no solo los judíos, sino también todos nosotros. Podemos regocijarnos en esta hermosa verdad.
Dios cumple todo lo que promete. Amén. La bendición de Dios es completa, versículo 26. El Evangelio estaba siendo anunciado por medio de los apóstoles primeramente a los judíos. Dios había resucitado a Jesús como señal de que era verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Por medio de la fe en Cristo podíamos hallar salvación, no solamente los judíos, sino también nosotros. Gálatas 3:14. La mayor bendición que podemos recibir es la salvación de nuestra alma, una salvación completa y gratuita para todo aquel que cree en Cristo. ¿No te parece extraordinario el plan perfecto de Dios? Nadie podría haber cumplido todas las profecías como lo hizo Jesús. Esta es una poderosa confirmación de que Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Esta es una verdad que tú debes creer y también proclamar. No olvides que hay incontables personas a tu alrededor que no han escuchado de este hermoso mensaje. Y Dios quiere usarte a ti, sí, a ti, para transmitir esta palabra de transformación. ¿Te dejarás usar por Dios para esta misión? Amén. Bueno, vamos a hacer más compacto esta sección. Nos habla que la palabra de Dios, desde Génesis hasta el libro de los Hechos, de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, todo está conectado y todos hablan de nuestro Señor Jesús. En sí, todo nos lleva a adorarlo, a servirle, a escuchar sus promesas. Y que lo que el Señor nos habla en el Antiguo Testamento, todo fue cumplido. Lo que hoy en día, como dice que estos estudiosos hicieron como un experimento, aunque se dice que el Señor Jesús, de todas las promesas, que nomás de 10 cumplió 8 de las profecías, en realidad el Señor cumplió muchas más. Y que ningún hombre, fuera del Señor Jesús, ningún hombre pudo cumplir nada. No hemos cumplido ni una. Entonces realmente nos lleva la palabra del Señor a que busquemos al Señor, le adoremos, le sirvamos en todo tiempo. Entonces también nos habla de que desde que fue Abraham, el padre de la fe, el hombre al que Dios le hizo promesas o hizo pactos con Abraham, que dice que a través de su simiente iba a haber muchas generaciones que vendrían a los pies de Cristo. Pues realmente fue a través de su simiente. ¿Quién fue el hijo de Abraham? Que se pensaba que era su descendencia. Isaac. Pero no fue a través de él, sino que fue a través del Señor Jesucristo, que a lo que el Señor hizo, hoy usted y yo somos salvos, en general. Y por último, lo único que puedo decirles, mis hermanos, que realmente el Señor nos ama. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, aquí la invitación es que amemos al Señor, que con fe sirvamos, le busquemos y le adoremos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y es nuestra clase del día de hoy. Que es, solo podemos tener una relación con Dios a través de Cristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos.